Hola, gamers. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de algo que siempre genera debate, los villanos en los videojuegos. ¿Quién no ha tenido una pelea épica contra un antagonista que te dejó marcado? Desde los primeros videojuegos hasta los más modernos, los villanos han sido parte crucial de nuestras aventuras, y en este video, vamos a analizar cómo han evolucionado. Pero no solo eso, vamos a preguntarnos, ¿por qué los villanos se han vuelto cada vez más complejos? ¿Qué los hace memorables? ¿Realmente son solo los malos, o hay algo más detrás de ellos? Quédate hasta el final para descubrirlo. Para entender la evolución de los villanos, tenemos que retroceder a los primeros días de los videojuegos. En la época de los 80 y principios de los 90, los villanos eran bastante simples. Si tomamos como ejemplo Super Mario, tenemos a Bowser, un personaje que se convirtió en sinónimo de la serie. Cada vez que Mario rescataba a la princesa, Bowser aparecía como el principal obstáculo, un malvado con poderes sobrenaturales y un ejército de secuaces. Sin embargo, ¿qué sabíamos realmente sobre él? Poco o nada. Era el malo porque tenía que serlo, y su único propósito era hacerle la vida difícil a Mario. En Sonic, la cosa era algo similar con Dr. Robotnik. Este villano, más conocido como Eggman, no tenía mucha profundidad en cuanto a su carácter. Su objetivo era siempre el mismo, controlar el mundo a través de sus robots, y su único rasgo distintivo era su obsesión con la tecnología. No había grandes motivos detrás de su maldad. Estos villanos clásicos no necesitaban una historia profunda, ya que el objetivo de los juegos era bastante claro, avanzar a través de niveles y vencer a los enemigos. ¿Qué pasaba con los villanos? Pues que también eran obstáculos que había que derrotar. No había una conexión emocional, solo una misión: derrotar al mal. A medida que los videojuegos fueron evolucionando, también lo hicieron sus historias. Ya no bastaba con tener un villano al que derrotar. Los desarrolladores empezaron a centrarse más en el trasfondo de estos personajes. Uno de los ejemplos más destacados es Sephiroth de Final Fantasy VII. En este juego, el villano no solo es un experto en combate, sino que tiene una historia personal que lo conecta directamente con el protagonista, Cloud. Sephiroth no es simplemente un villano por serlo, sus motivaciones tienen que ver con su pasado, su identidad y su conexión con el mundo. Su historia personal lo convierte en un antagonista mucho más complejo. Este tipo de villanos no solo atacan por ambición o poder, sino por una fuerte motivación emocional. Y Sephiroth no es el único ejemplo. Si nos vamos a BioShock, encontramos a Andrew Ryan, un villano cuya filosofía se convierte en el núcleo del juego. Ryan no es un villano malvado por naturaleza, sino que es alguien que tiene una visión radical del mundo, la cual lo lleva a crear una ciudad subacuática, Rapture. La cuestión aquí no es solo que Ryan sea un obstáculo para el protagonista, sino que sus creencias y su visión del mundo están en conflicto con las del jugador. Este tipo de villano pone a prueba tu moralidad y tu forma de ver las cosas. ¿Realmente es un villano o solo alguien que se ha dejado llevar por sus ideas? Una de las tendencias más interesantes en la evolución de los villanos es como muchos de ellos ahora nos hacen cuestionar nuestra propia moralidad. En The Last of Us, por ejemplo, tenemos a David, un villano que, al principio, parece ser simplemente un líder de una secta peligrosa. Pero, a medida que la historia avanza, descubrimos que sus motivaciones son mucho más complejas de lo que pensábamos. David no es un villano típico, es un hombre que está luchando por sobrevivir en un mundo devastado por una pandemia, y sus acciones, aunque horribles, vienen de una necesidad básica de protección. ¿Realmente es un villano, o es alguien que se ha visto empujado a actuar de esa manera debido a las circunstancias? Este tipo de villanos nos hacen reflexionar sobre las decisiones y las situaciones que nos enfrentan los videojuegos. No siempre hay un claro bien y mal. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Red Dead Redemption 2, donde personajes como Dutch van der Linde comienzan como héroes en la mente de sus seguidores, pero gradualmente vemos cómo sus acciones y su moralidad se corrompen. Aquí, el villano no es una persona malvada de entrada, sino alguien que, al igual que David, empieza con ideales nobles, pero su evolución lo lleva por un camino oscuro. A medida que los juegos avanzan, los villanos dejan de ser simples obstáculos y se convierten en personajes con los que podemos sentir empatía, aunque sus acciones sean cuestionables. Entonces, ¿por qué los villanos se han vuelto más complejos en los videojuegos? La respuesta se encuentra en cómo los videojuegos han evolucionado como medio narrativo.
Antes, los videojuegos eran simplemente un pasatiempo donde lo principal era la jugabilidad, y la historia a menudo pasaba a segundo plano. El objetivo era que el jugador avanzara de nivel en nivel, enfrentándose a villanos que cumplían su papel como simples obstáculos. Sin embargo, con el tiempo, los videojuegos se han convertido en formas más sofisticadas de contar historias. Los desarrolladores han aprendido que una narrativa rica y bien elaborada puede hacer que el jugador se sienta más inmerso en el mundo del juego. Así que, en lugar de tener villanos unidimensionales, los creadores comenzaron a profundizar en sus historias, motivaciones y personalidades. Esto no solo hace que el antagonista sea más interesante, sino que también agrega una capa adicional de profundidad a la trama, ya que permite que los jugadores se enfrenten a dilemas morales complejos, donde la línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Por otro lado, los avances tecnológicos también han permitido a los desarrolladores crear personajes mucho más detallados y complejos. Con mejores gráficos, guiones más trabajados y la posibilidad de incorporar decisiones interactivas en la historia, los villanos han dejado de ser simples figuras malvadas y han pasado a ser personajes con los que incluso podríamos sentir simpatía, comprensión o incluso empatía. Todo esto ha elevado los villanos a un nivel narrativo que antes no era posible en los videojuegos. Como hemos visto, la evolución de los villanos en los videojuegos es un reflejo de cómo los propios videojuegos han evolucionado como medio de entretenimiento y narrativa. Desde los simples obstáculos de los primeros juegos hasta los complejos antagonistas con motivaciones profundas, los villanos se han convertido en piezas clave que hacen que las historias sean mucho más emocionantes y que nos desafían moralmente. Ya no se trata solo de vencer al mal, sino de comprender qué lo impulsa, qué lo define y por qué actúa de la manera en que lo hace. Hoy en día, los villanos no son solo los que nos hacen odiar, sino los que nos hacen cuestionar nuestra propia moralidad, y eso es lo que los hace tan fascinantes. El futuro de los videojuegos promete traernos aún más villanos complejos, con historias aún más enredadas, y nosotros, como jugadores, continuaremos disfrutando de cada batalla, cada giro de trama, y cada revelación sobre estos antagonistas que, al final, pueden ser tan humanos como los héroes. ¿Y tú? ¿Cuál es tu villano favorito, y qué opinas sobre la evolución de los mismos? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.